Estamos iniciando con todo el gusto de saludarles una nueva emisión de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Le agradezco mucho el favor de su compañía. Mi nombre es Daniel Rosas y si me permite le acompaño a que vea junto conmigo los titulares del día de hoy. En América Latina, en Chile se aprobó la Ley de Construcción Nacional del gobierno de José Antonio Kast. En contexto, veremos el cambio climático y cómo afecta a la economía mundial. Y entre 60, Filipinas logra avanzar en la transición energética a energías renovables. De esto y más hablaremos el día de hoy. Por favor, acompáñenos. Como le adelantaba, el Senado de Chile aprobó la controvertida Ley de Construcción Nacional Megareforma del gobierno de José Antonio Kast, la cual ahora regresará a la Sala de Diputados. El proyecto incluye una rebaja gradual del impuesto corporativo del 27 al 23%, que restará los ingresos del Estado por más de 3.000 millones de dólares anuales y una invariabilidad tributaria de 25 años para evitar que futuros gobiernos modifiquen este régimen fiscal. También se aprobó eximir del impuesto a la propiedad a las personas mayores de 65 años, lo que afectará los presupuestos municipales. Y se eliminó también la propuesta de sala cuna universal en los centros de trabajo. Ante estos cambios, la oposición anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional por considerar que la ley viola la Carta Magna. Le cuento ahora que en abril se perdieron casi 30.000 empleos formales y monotributos en Argentina, marcando la caída en número 11 de manera consecutiva, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino. Desde la asunción del presidente Javier Milei, la desocupación acumulada en el sector privado formal asciende a 235.419 puestos, una baja del 3,7%. Esta aceleración afectó a 2/3 de las provincias y por su parte el 90% de los nuevos ocupados necesita trabajar más horas para aumentar sus ingresos. La contracción golpeó a 12 de los 15 rubros analizados, liderada por la industria manufacturera con casi 51.514 puestos menos, mientras que el comercio con una pérdida de 32.840, además de bajas en transporte, finanzas y minería. Este retroceso laboral coincide con el desplome de la actividad industrial, cuya utilización de capacidad instalada cayó al 58,4% en mayo, afectando principalmente a los sectores metalmecánico y automotriz. En más información, la industria brasileña expresó su preocupación por el nuevo arancel del 25% impuesto por Estados Unidos a partir del 22 de julio, advirtiendo sobre su impacto negativo en las exportaciones y la competitividad. Entidades empresariales como la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo y la Confederación Nacional de la Industria criticaron la medida por elevar la inseguridad comercial, mientras que la Cámara Americana de Comercio para Brasil cuestionó el gravamen, recordando el superávit estadounidense de 41.800 millones de dólares con el país en 2025, aunque valoró la exclusión de 1.600 partidas arancelarias como petróleo y café. Ante la posible pérdida de clientes y márgenes de ganancia, el sector privado da por agotadas las negociaciones. En respuesta, el gobierno de Lula da Silva repudió la sanción e iniciará los trámites para activar la ley de reciprocidad económica y denunciar el caso ante la Organización Mundial del Comercio. Hablemos ahora de la inversión extranjera directa en Guatemala, que creció un 6,8% durante el primer trimestre del 2026, sumando ya 529,7 millones de dólares, en sintonía con el crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,5%. Según la Banca Central del Sector Financiero, encabezó el listado con 261,1 millones y el comercial con 245 millones y concentraron el 95% del total captado, mientras que los servicios públicos presentaron
presentaron resultados negativos con menos 118 millones y la minería con baja de 12,9 millones, registrando desinversión. Por su parte, Estados Unidos se mantuvo como el principal origen de los fondos, con un 182,1 millones de dólares, seguido por Nicaragua y México. Con esta tendencia, Guatemala prevé superar los 2.000 millones de dólares al cierre del año, una cifra histórica que no se alcanzaba desde hace 14 años. Le cuento ahora que la gerente de la zona libre de Colón en Panamá, Luisa Napolitano, defendió los controles del enclave y rechazó los cuestionamientos de la Alianza Transnacional para combatir el comercio ilícito sobre supuestas vulnerabilidades al comercio ilícito. Ante la Cámara de Comercio de Panamá aseguró que la administración impulsa una modernización para garantizar la transparencia. Además explicó que en alianza con aduanas fortalecen la trazabilidad y modernizan el sistema DMCE. Además, la entidad cuenta con más de 490 cámaras y controles de acceso digital, enfatizando que cualquier empresa involucrada en actividades irregulares es investigada y puesta a disposición de las autoridades. Asimismo, presentó el proyecto de expansión Newfields y destacó que en 2025 se sumaron 264 nuevas empresas, un 52% más que el año anterior. El presidente de la Cámara de Comercio, Aurelio Barría, respaldó estos avances y recordó que la zona libre de Colón es un activo estratégico que genera transacciones por más de 28.000 millones de dólares anuales. Permítame con esta información hacer una primera pausa, pero adelanto que al regreso en contexto veremos cómo el cambio climático está afectando la economía mundial, así que no se vaya, que regresamos con toda esta información. Esto es Impacto Económico. La crisis climática y las condiciones meteorológicas extremas que son consecuencia del mismo afectan fuertemente a la economía mundial. Me refiero, por supuesto, al cambio climático. Analistas estiman que los fenómenos meteorológicos extremos podrían movilizar más de 20 billones de dólares en inversiones y gastos durante la próxima década, impulsando sectores vinculados a la adaptación climática, la eficiencia energética y la gestión de riesgos ambientales. El creciente impacto de huracanes, inundaciones, incendios forestales y sequías está obligando a gobiernos y a empresas a destinar mayores recursos para proteger infraestructuras, garantizar servicios esenciales y fortalecer mecanismos de prevención. Solo el año pasado, los daños asociados a eventos climáticos extremos alcanzaron alrededor de 1,4 billones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, expertos advierten que el peso de esta crisis recae de manera desigual. Y es que mire, mientras algunas corporaciones incrementan sus beneficios gracias a la demanda de soluciones climáticas, comunidades vulnerables, municipios y países con menores recursos enfrentan crecientes dificultades para financiar la recuperación y sostener sus economías ante desastres cada vez más recurrentes e intensos. La crisis climática ya no solo se expresa en inundaciones, incendios forestales o tormentas cada vez más intensas. Un nuevo fenómeno comienza ya a golpear a millones de familias. Me refiero a la pérdida del acceso a seguros para viviendas ubicadas en zonas consideradas de alto riesgo. Este escenario amenaza la estabilidad financiera de hogares enteros y plantea desafíos para bancos, gobiernos y mercados inmobiliarios. El aumento de los eventos meteorológicos extremos ha elevado considerablemente los costos para las aseguradoras, que enfrentan un número creciente de reclamaciones por daños materiales. Como consecuencia, las primas se encarecen o en algunos casos, las compañías optan por abandonar determinadas regiones, dejando a miles de propietarios sin cobertura.
La situación genera efectos que trascienden el ámbito individual. Sin seguros, las hipotecas se vuelven más difíciles de obtener, disminuye el valor de las propiedades y aumenta la vulnerabilidad económica de las comunidades. En varias regiones ya se observan familias atrapadas en viviendas que no pueden vender debido al elevado riesgo climático. Frente a este panorama, especialistas advierten sobre la necesidad de impulsar políticas públicas de adaptación, fortalecer infraestructuras resistentes y resilientes y desarrollar mecanismos de protección colectiva que permitan enfrentar una realidad climática cada vez más desafiante. Y es que la crisis climática amenaza la estabilidad macroeconómica y fiscal de manera global. De hecho, los fenómenos meteorológicos extremos cuestan 143.000 millones de dólares anuales y las medidas de adaptación pueden presionar el presupuesto de los países emergentes. Una investigación de la Universitat Opteta de Cataluña y la Universidad de Barcelona analizó datos de 172 países entre 1995 y 2020, concluyendo que los riesgos fiscales y climáticos se amplifican mutuamente según la calidad institucional de cada nación. El hallazgo principal demuestra que adaptarse a los eventos climáticos no desestabiliza las cuentas públicas si existe una buena gobernanza. Además, el estudio revela que el factor crítico no es el volumen de la deuda, sino el coste de los intereses para evitar impagos caóticos. La reestructuración financiera internacional debe reducir esos costes de financiamiento. Finalmente, se destaca en el estudio que las inversiones enfocadas en mejorar el hábitat humano, como optimizar el transporte, la salud y la prevención de desastres, no solo mitigan el impacto climático, sino que fortalecen la estabilidad fiscal y previenen crisis económicas, por lo que los gobiernos deben priorizar el multilateralismo y la estabilidad macroeconómica. Y es que mire, el fenómeno climático de El Niño, que regresó en mayo de 2026, se intensificará hacia el invierno y amenaza con golpear a una economía global y ya afectada por la inflación y la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Acompáñame a ver más detalles. Tras el impacto de 2023, que alteró los precios de alimentos y las rutas aéreas, se prevé que esta ola sea peor. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima una alza de hasta 4.7% en los alimentos de Estados Unidos, elevándose 8.4% en productos de azúcar y cacao, mientras se recuerda que el evento de 2015-2016 provocó pérdidas superiores a 7.8 billones de dólares. Este patrón, definido por el calentamiento del Océano Pacífico, genera lluvias extremas en algunas zonas y sequías en otras, afectando cosechas claves en Asia, África y América Latina, además de encarecer insumos como la harina de pescado peruana para la alimentación animal. La crisis se agrava porque las empresas ya arrastran problemas de suministro y altos costos de fertilizantes por el cierre del estrecho de Hormuz. Aunque se prevé una temporada de huracanes moderada en Estados Unidos, la reaseguradora AON advierte que cualquier siniestro será más costoso por la inflación de materiales, mientras la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alerta sobre inseguridad alimentaria en el sur de África y Latinoamérica. En la región, Colombia es la economía más vulnerable por su alta inflación y debilidad fiscal, seguida por Brasil y Perú. Respecto a Panamá, la operación de su canal y México tiene una exposición mixta que solo dispararía la inflación si golpea zonas productoras clave en momentos de precios ya elevados, mientras que Chile enfrentará riesgos limitados y Argentina podría beneficiarse por el aumento de lluvias para el campo. Así llegamos al momento de hacer una segunda pausa en esta emisión, pero al regreso, en nuestro bloque 360, estaremos hablando de Filipinas, ya que logra avanzar en la transición energética hacia energías renovables, pero no es la única información que le tenemos, así que no se vaya, que volvemos con mucho más ese impacto económico.
De vuelta en Impacto Económico y es momento de hacer nuestro recorrido 360. Como le adelantaba, hablamos de Filipinas. Avanza en la transformación de su sistema de energías fósiles a las energías renovables para así reducir su dependencia de los combustibles importados. Aquí los detalles. En Filipinas, inauguraron la fase 1 del proyecto Terra Solar en Nueva Ecija, la cual está diseñada para convertirse en la mayor instalación integrada de energía solar y almacenamiento de baterías del mundo en un solo emplazamiento. Una instalación que se describió como solo el comienzo de la expansión de la mayor empresa de distribución de energía eléctrica de Filipinas en el sector de las energías renovables, comprometiéndose con la construcción de más energías renovables, más baterías y creando más empleos. En un momento crítico para el país, después de años de dependencia de fuentes de energía convencionales que lo dejaron expuestos a las perturbaciones del mercado mundial. Esta combinación energética nos hace más vulnerables a las fluctuaciones de los precios mundiales del combustible y a los acontecimientos del mercado internacional, como hemos experimentado en los últimos meses. Esto subraya la importancia de diversificar nuestras fuentes de energía y la necesidad de comprometernos a orientar esa combinación hacia las energías renovables. De la misma forma, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmó que el gobierno había trabajado estrechamente con socios del sector privado para acelerar los proyectos de energía renovables y describió a Terra Solar como uno de los resultados más claros de esa política. A su vez, destacó que el sistema integrado de almacenamiento de baterías está diseñado para almacenar energía solar y utilizarla fuera del horario diurno, lo que ayuda a estabilizar la red eléctrica a medida que aumenta la generación de energías renovables. Estas capacidades contribuirán a fortalecer la estabilidad de nuestro sistema eléctrico, al tiempo que amplían el papel de la energía limpia en nuestra matriz de generación eléctrica. Igualmente importante, su impacto se sentirá en la vida cotidiana de nuestra gente. Una vez en pleno funcionamiento, esperamos que este proyecto proporcione energía a más de 2,4 millones de hogares filipinos, reduciendo las emisiones de carbono en aproximadamente 4,3 millones de toneladas métricas al año. Según la secretaria de Energía, Sharon Garin, el proyecto ayudaría a proteger a Filipinas de la volatilidad de los mercados internacionales de combustible, donde los precios pueden reaccionar bruscamente a las tensiones geopolíticas, tal como ha ocurrido desde finales de febrero del presente año por el conflicto en Asia Occidental y las interrupciones del tránsito por el Estrecho de Hormuz. Según un informe de la Oficina General de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, el Producto Interno Bruto de Vietnam aumentó un 8,39% en el segundo trimestre del 2026. El ente indicó que en los primeros 6 meses del año, el PIB aumentó un 8,18%, una tasa de crecimiento positiva en contexto de una economía global que sigue enfrentando muchas incertidumbres. Esto, aseguró, no solo reafirma la resiliencia de la economía vietnamita, sino que también crea una base importante para alcanzar el objetivo de crecimiento de 2 dígitos en el periodo 2026-2030. Asimismo, destacó que el volumen total de importaciones y exportaciones es actualmente mucho mayor que el del Producto Interno Bruto, mientras que la agricultura se ha convertido en un recurso importante que no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino que también contribuye a la estabilidad económica. Todo esto ocurre luego de la clasificación de Vietnam como país de ingresos medios altos por parte del Banco Mundial, siendo esto un hito importante en el desarrollo económico del país y un impulsor para que la nación negocie con el ente para establecer mecanismos de apoyo adecuados durante el periodo de transición. Le platico ahora que las interrupciones en el estrecho de Hormuz están elevando los costos del flete y reduciendo a su vez la capacidad de envío en el puerto de Rotterdam, el más grande de Europa.
Diversas empresas logísticas han afirmado que las facturas más altas y la menor disponibilidad de espacios de envío están generando ya problemas. Ante este panorama, las empresas se esfuerzan por ajustar las cadenas de suministro y mantener el flujo de mercancías, obligándolas a reaccionar para resolver los problemas de la cadena de suministro. Todo esto ocurre en un contexto en donde el conflicto en Asia Occidental persiste y, con ello, las interrupciones del paso por el estrecho de Hormuz, el angosto paso del Golfo Pérsico por donde fluye una quinta parte del petróleo mundial. Y las problemáticas actuales ya fueron estimadas en su momento por la propia Rotterdam Port Authority, por sus siglas RPA, misma que advirtió que de cara al segundo trimestre del año se podrían alterar sus estadísticas de tráfico, dado que el cierre del estrecho de Hormuz puso de manifiesto la vulnerabilidad de los flujos energéticos a nivel mundial. Aquí algunas declaraciones. Pagamos entre $300 y $600 extra, además de la tarifa habitual. Esto también influye en la capacidad, lo que provoca que el precio suba. Así que sí, es un lío, digamos. Los efectos indirectos en el mercado global, la incertidumbre y los precios de la energía son bastante grandes, así que no sabemos el impacto definitivo porque tenemos que verlo, claro, pero ahora se abre un poco más, dependiendo de cómo esté la situación ahora, pero por ahora el impacto son los efectos indirectos. En Alemania, el fabricante de automóviles Volkswagen evalúa recortes masivos ante una crisis de competitividad. El CEO de la empresa, Oliver Blume, advirtió sobre la posibilidad teórica de eliminar hasta 50.000 empleos a nivel global si no se logran reducir los costes laborales. La empresa enfrenta una situación financiera crítica debido a la baja demanda en Europa, los altos costes de transición hacia los vehículos eléctricos y una estructura administrativa un 20% más costosa que la de sus competidores. Aunque el cierre de fábricas y los recortes están bajo evaluación, los planes han enfrentado una fuerte oposición por parte, por supuesto, de los sindicatos. Tiempo de revisar los indicadores petroleros y como todos los días iniciamos con el West Texas Intermediate, el WTI de referencia en Estados Unidos. Marcó un precio de $79.43, una caída de 17 céntimos del billete verde. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $84.57, una baja de 38 centavos del billete verde. Finalmente, el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $84.39, cayendo también en este caso $1.77. De esta forma despedimos Impacto Económico. Para comentarios y sugerencias, recuerde que está nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net o también nuestras cuentas de X. Nos sigue como @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero no se vaya de la señal de Telesur, que hay todavía mucho más para ustedes. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.